Muy buenos días, alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, en vista a las inclemencias del tiempo que no pudimos desarrollar nuestra clase en forma presencial, entonces lo vamos a estar realizando en forma asincrónica de esta forma. El otro fin de semana sé que ustedes van a estar, o el otro lunes específicamente, van a estar con sus actividades ya de ayudantía, entre otras que forman parte de la práctica educativa, ¿verdad? Por ende, entonces, me permito enviarles de esta forma para no perder el hilo conductor de nuestra materia, lo que sería justamente la explicación de lo que ya le había enviado la semana pasada y más la sesión correspondiente al día de hoy. Entonces voy a estar compartiendo pantalla a los efectos de que también ustedes puedan estar visualizando. Bueno, en esta primera parte habla justamente del marco normativo de la educación, que es el eje vertebrador de nuestra materia en cuanto a la fundamentación, y habla que la educación es un derecho humano fundamental. Yo creo que después de la vida, prácticamente el segundo que está en posición de prelación en cuanto a derechos fundamentales del ser humano es el derecho a la educación. En Paraguay, al igual que todos los países, más bien hablando del caso, vamos a decirles, del modelo educativo que tenemos de Finlandia y todo eso, también el Paraguay tiene un sistema educativo que se rige por un currículo nacional, que es establecido justamente por el órgano rector, cual es el Ministerio de Educación y Ciencias. Orienta el aprendizaje de los alumnos desde el punto de vista de un aprendizaje significativo. Como futuro docente, ustedes necesitan tener una formación integral en todo lo que tenga que ver no solamente con esas habilidades pedagógicas, sino que también conociendo justamente las leyes de cómo ustedes lo estarían practicando desde un punto de vista socioafectivo en el aula. Dentro de este módulo tenemos como objetivo principal una base sólida que cosa, que garantice los derechos de la educación de cada estudiante. La educación en sí en nuestro país ha sufrido, vamos a decirle, variaciones, evoluciones. Anteriormente solamente era obligatorio la educación hasta el nivel del segundo ciclo, cual era el sexto grado. Posteriormente ya fue hasta el noveno grado, que nosotros conocemos como el tercer ciclo de la educación escolar media, y ya ahora particularmente se extiende hasta el nivel medio. Interpretar y aplicar correctamente las disposiciones legales, teniendo en cuenta justamente el orden de prelación en la cual la Constitución Nacional ocupa la cúspide dentro de esa pirámide. Conocer prácticamente las relaciones específicas en el ejercicio de la docencia. Ya como docentes, ustedes tienen que conocer qué leyes prácticamente son las que de alguna forma nos estaría ejercitando, no estaría justamente siendo como un eje rector o supervisor de nuestras actividades o labores educativas. Y fomentar una cultura de paz en la comunidad educativa, teniendo en cuenta que que la comunidad educativa no solamente se limita al alumno, docente, directivo, sino que también a los padres y todo lo que puedan justamente ser coayudador dentro de este sistema. Utiliza la mediación como una herramienta clave para la resolución de conflictos. Existen diferentes formas justamente de resolución de conflictos, pero lo más importante es la mediación, famosa mediación escolar, a fin de evitar justamente que ciertas situaciones se tornen un poco más, vamos a decirles, difíciles en el momento de resolver. En cuanto a la competencia del módulo lo llamamos como marco normativo de la educación. Ustedes al completar este módulo van a ser capaces de comprender, aplicar justamente el relacionamiento personal y profesional, que justamente sea integrado, como habíamos dicho, las normativas establecidas en la educación, en la legislación, perdón, educativa nacional, así como ciertas normativas internacionales que también forman parte de la educación, pero que se insertan dentro de nuestro sistema educativo. ¿Qué tipo de contenidos o pilares del marco legal vamos a estar estableciendo o estudiando a lo largo de nuestro módulo? En la primera parte vamos a estar viendo la parte introductiva de cómo se organiza y cuáles son las funciones justamente del Ministerio de Educación y Ciencias. También tenemos que tener en cuenta que el nombre de nuestro ministerio también ha sufrido variaciones. Habíamos empezado con Ministerio de Educación y Culto, posteriormente pasamos a un Ministerio de Educación y Cultura,
y lo que hoy conocemos actualmente como en el Ministerio de Educación y Ciencias. Es el órgano rector prácticamente de la educación de nuestro país. De ahí sale todo el currículo nacional y todo lo que serían las adaptaciones significativas justamente de acuerdo a el paradigma prácticamente educativo. Tenemos acá la Carta Orgánica, en donde se establece la organización y funciones del MED, los decretos reglamentarios que se establecen desde el MED prácticamente, legislación y política educativa, los conceptos básicos que se manejan en cuanto a política educativa, qué principios y características engloba cada una de ellas, y la educación en la Constitución Nacional del Paraguay como Carta Magna nuestra. Luego tenemos la educación a la diversidad según las disposiciones legales, que vemos que la educación inclusiva en sí no es prácticamente una opción, sino que es una obligación en la cual todo docente debe estar justamente supeditado a la hora justamente de realizar su labor educativa. En la sección B prácticamente vamos a estar hablando de los derechos humanos desde una cultura democrática y legislativa, como los derechos humanos se deben justamente promover dentro de una cultura de paz, dentro del ámbito educativo, ¿verdad? Dotando de herramientas para que nosotros podamos resolver cualquier conflicto que se puedan generar dentro del seno educativo. Hablamos de los principios de la enseñanza de los derechos humanos en cuanto a su aspecto íntegro, en cuanto a su aspecto participativo, en cuanto a lo que constituye conciencia crítica y conciencia positiva. También la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Desde qué punto de vista son derechos y desde qué punto se torna deberes? Porque muchas veces exigimos los derechos, pero tampoco queremos de alguna forma cumplir o desconocer estos deberes. También tenemos una cultura democrática, el conflicto, los mecanismos de cómo resolvemos esos conflictos como una alternativa. Tenemos lo más principal que es la mediación escolar, de hecho que existe, luego también un protocolo de mediación escolar, pero también existen otras que son la negociación y la conciliación, que lo vamos a ir viendo a lo largo de nuestro mundo. En cuanto a las bases legales específicas en Paraguay, analizamos las leyes más relevantes. De hecho, que existen muchas. Y como ya le había mencionado en su primer aspecto, estos son ejes vertebradores en el momento de un concurso de oposición para lo que sería justamente el concurso para acceder a lo que sería el 1 o nivel 2 de la educación escolar básica. Tenemos la Constitución Nacional, dentro de eso vamos a estudiar los derechos y garantías de la educación, que particularmente se divide en 3 capítulos súper bien diferenciados, que es el 1, 3 y el 4. También tenemos la Convención de los Derechos del Niño, como así también vamos a estar teniendo un poco de lo que es justamente también la Carta Orgánica justamente o la Convención Internacional de los Derechos del Niño que se va insertando desde lo internacional a lo nacional nuestro. Tenemos el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es la Ley 1680/2001, donde habla del principio del interés superior del niño. Vamos a diferenciar por qué es interés superior ante todos los otros derechos, justamente la del niño, su derecho a la educación y la obligación de denunciar a aquellos, tantos padres, tutores o guardadores del niño que no cumplen con este derecho a la educación que ellos tienen. Luego tenemos la Ley General de Educación, que prácticamente habla en este sentido de los objetos, qué fines y principios son los que rigen prácticamente la educación y por sobre todo también quiénes son los responsables, tanto desde un punto de vista, vamos a decirle, de emisor como así también de receptor. Tenemos también el Estatuto del Educador, que es la Ley 1725/2001, en donde cómo nosotros accedemos a la carrera docente, cómo ascendemos, cuánto dura justamente eso, nuestro periodo de permanencia y la remuneración que como docentes debemos de percibir. Tenemos también la ley de la diversidad en la educación, que es justamente la ley 28/92, que habla de la obligatoriedad de los idiomas nacionales. Paraguay es un país prácticamente bilingüe, en la cual justamente se deben enseñar en ambos idiomas.
tanto el español como el guaraní. Y no debemos decir que el idioma español es el maternal. Podemos ver también el caso que hay niños que su idioma maternal o materno en este caso viene a ser el guaraní. Entonces tenemos que ver cómo afianzamos esos idiomas en sí. También la ley 5136/2013, que es la educación inclusiva, de los protocolos que también hace poco han salido, que han salido en el mes de marzo prácticamente. La ley 4251/2010, que habla de la ley de lenguas y por sobre todo también de cómo se van adaptando a la ley de señas. También la ley 5080/13 de la implementación del inglés en el currículum. Yo sé que ustedes también han manejado en forma básica lo que es justamente también el inglés dentro de su nivel de formación docente. Y la ley 3231/2007, que habla de la Dirección de Educación Escolar Indígena, porque también no podemos estar de alguna forma aislados de que un estudiante prácticamente de alguna etnia, de alguna parcialidad, puedan ser también compañeros nuestros y acceder también a la carrera docente. En cuanto a los protocolos y rutas de intervención, se centra prácticamente en la aplicación de práctica de las leyes a través de protocolos y resoluciones ministeriales en donde vamos a estar abordando sistemas complejos en el entorno escolar. Yo sé que cuando existe el tema de violencia escolar, famoso bullying escolar, consumo de drogas, se tienen que activar protocolos. Y acá vamos a estar manejando en qué aspecto lo estaríamos realizando. ¿Bajo qué aspecto justamente se puede aplicar estos protocolos? Hablamos de una violencia y acoso escolar, protección de estudiantes en estado de gravidez y maternidad. ¿Cómo, por ejemplo, abordaríamos cuando un alumno esté en estado, vamos a decirle, de gravidez y maternidad? Estamos hablando de los que están vulgarmente hablando, vamos a decir, en periodo de embarazo, durante lo que sería justamente su ciclo escolar. También el consumo de drogas, se sumó justamente este proyecto Sumar también a todo esto. Buen trato y crianza positiva, aunando justamente el apoyo de todos los sujetos o autores de la educación en cuanto a lo que sería justamente una infancia feliz. También protección ante hechos punibles atribuidos a docentes o funcionarios, en caso que justamente suceda también situaciones que podían alertar justamente una intervención por una mala praxis justamente también del docente, en todos los aspectos, no solamente educativo, sino que también en todo lo que tenga que ver también desde el plano de vista personal. También tenemos guías y manuales, normas de convivencia, intervención institucional, atención pedagógica en situaciones de riesgos que se podían originar. Y también estaríamos hablando de las disposiciones complementarias y educación superior, otras normativas que aunque no son ejes centrales de la materia, también son cruciales prácticamente en el sistema educativo. Por ejemplo, tenemos la Ley Superior de Educación, que es la 4995/2013, que habla del objeto, principios, objetivos y también el famoso proyecto, o en este caso vamos a decirle de excelencia, que se da a través de la ANEAES, que es la Agencia Nacional de Educación, de Acreditación para Educación Superior. También tenemos la Ley de la Función Pública y Código Laboral. ¿En qué aspecto se me aplica esta Ley de la Función Pública? Y también en cómo en forma complementaria vamos a estar aplicando o supletoria al Código Laboral. Tenemos la ley 4853/2013, que habla de la regulación de la Asociación de Cooperadores Escolar, famosa ACEBRA, y también el Mercosur y la integración educativa, que también nos podía dar la posibilidad de que yo pueda integrar dentro del sistema educativo prácticamente del Mercosur, del área del Mercosur en sí. Bueno, esto es en cuanto a lo que sería la clase que yo les había enviado o el material que les había enviado la semana anterior. Ahora justamente lo que nos correspondería en el día de hoy con las actividades prácticamente de cierre. Bueno, tenemos justamente acá la introducción al marco normativo de la educación, que es nuestra materia, y tiene como primer título un pilar fundamental para la praxis docente. Esa es la praxis docente, práctica educativa. En el punto número 1 tenemos la estructura orgánica del MED, también la legislación educativa
entendiendo el cerebro del sistema, donde justamente se da las órdenes, se imparten las directrices para el buen funcionamiento de todo el cuerpo, que sería prácticamente nuestro sistema educativo. El docente nos dice, o para el docente en este caso, el Ministerio de Educación y Ciencia, no es una entidad abstracta, sino que es un ente, como ente rector que va a definir el currículum de qué es lo que se va a enseñar dentro de cada uno de los ciclos, empezando justamente desde niveles, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, nivel terciario, las normativas de convivencia, los requisitos que prácticamente nos debe de dar para una propia formación y el desarrollo profesional en sí. También se va a estar estableciendo los lineamientos de la evaluación. Cómo yo como docente voy a estar evaluando prácticamente a cada uno de mis alumnos dentro de las etapas y por sobre todo también cómo va a ser su evaluación procesual a lo largo prácticamente del ciclo escolar. Primeramente estaremos hablando de la Carta Orgánica de la Organización y Funciones del MEC. Dice que la carta orgánica como algo fundamental sería como la célula, prácticamente el acta de nacimiento de lo que sería justamente las actividades educativas. Un manual de operaciones también se lo puede denominar. Este documento es legal, ya que establece la estructura administrativa, cómo justamente vamos a administrar, gerenciar prácticamente la labor educativa, las competencias específicas del ministerio, pues que para nosotros que puede ser entendida, y dice acá, el MEC como rector no solo va a planificar las actividades que vamos a realizar, también ellos van a coordinar, van a ejecutar, van a supervisar y evaluar todas las políticas educativas a nivel nacional. Si bien sabemos que está el Ministerio de Educación y Ciencia en la cúspide, también tienen coordinaciones departamentales, tienen supervisiones tanto administrativas y pedagógicas, que ahora justamente ya también se engloba, y también desde lo que es el primer anillo, que es prácticamente nuestra institución educativa, a través de la dirección, a través justamente de las coordinaciones que se dan dentro de lo que es justamente la escuela o el colegio en sí. Esto implica justamente las directrices pedagógicas que recibirán en sus escuelas provenientes de esta institución. No puedo yo justamente al santo cohete realizar actividades sin que justamente el MEC me establezca justamente esas directrices o parámetros que yo debo observar dentro de mi labor educativa en sí. Jerarquía y viceministerios. La Carta Orgánica va a detallar la existencia de ministerios, como por ejemplo existe la de educación escolar básica para primer, segundo y tercer ciclo, la de la educación superior, ciencia, la de gestión educativa y entre otros que también vamos a estar analizando. Para cada uno de ellos lo establece responsabilidad específica. Por ejemplo, el Viceministerio de Educación Básica, que es la que nos corresponde a nosotros, va a definir los programas de estudio para el nivel en el que la mayoría de nosotros nos vamos a desempeñar inicialmente. Si bien ustedes son del primer y segundo ciclo, abarcando justamente desde el primer grado hasta el sexto grado, también hay que tener en cuenta que existe la de un nivel inicial, la de un nivel justamente de educación media, entre otras, ¿verdad? También comprende esta estructura que nos va a ayudar a quienes recurrir ante ciertas consultas, dudas o de cómo se originan determinadas normativas. También tenemos lo que se llama flujos prácticamente de políticas, de cómo se va a estar tomando las grandes decisiones en sí y establece justamente acá los cambios del sistema educativo, la famosa reforma curricular que nosotros no podemos, perdón, estar, por decirlo así, aislados o desconociendo justamente las actualizaciones que se van dando dentro de todo esto. También la implementación de nuevas tecnologías, las famosas TIC, ¿verdad? Y los ajustes que se van dando, de cómo se articula, de cómo se difunde a través de la estructura orgánica de esta carta orgánica. Saber cómo funciona ese engranaje de cómo justamente tienen que cada uno de ellos
de alguna forma complementarse y entender justamente el porqué de muchas directrices que llegarán a sus aulas. El decreto reglamentario, perdón, de la ley a la práctica detallada. Las leyes son como grandes paraguas que establecen principios generales, de que justamente cuando se vengan situaciones de cómo yo voy a estar evacuando, cómo yo voy a estar justamente filtrando ciertos datos. Tenemos decretos reglamentarios establecidos por el Poder Ejecutivo, específicamente el presidente de la República, que es el que tiene la atribución de hacerlo esto. Son los que desarrollan y detallan la aplicación práctica de estas leyes. La Ley General de Educación justamente ha partido de este órgano, de este poder del Estado, cual es el Poder Ejecutivo. Son cruciales porque traducen el porqué de la ley, de cómo se implementan en día a día nuestra práctica. En todo lo que sería justamente las regiones de nuestro país, tanto oriental como occidental. Un ejemplo concreto nos da acá la Ley General de Educación, cual es la 1264, establece, por ejemplo, que la evaluación debe ser integral y formativa durante todo el tiempo. Tenemos, por ejemplo, evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas. Un decreto reglamentario es eso, establece, detalla los procedimientos específicos, cómo se le va a evaluar al estudiante en cada nivel, cómo se va a estar registrando sus calificaciones, cómo o qué criterios vamos a tener en cuenta para que se promocione a otro grado, las instancias que justamente se van a estar realizando para una recuperación y por sobre todo también las normativas sobre la carrera docente, cómo va a estar ascendiendo y obviamente lo que todos anhelamos cuando estamos dentro de la labor educativa, que es la famosa jubilación. Implicación para el docente. Los decretos son las normas que a menudo definen rutinas que nosotros justamente vamos a estar teniendo en cuenta en nuestra labor, en nuestro día a día, ¿verdad? Las obligaciones diarias que engloban, ¿verdad? Conocernos, lo que permite actuar dentro del marco legal, evitar errores, comprender los procesos administrativos y pedagógicos que los afecten directamente. En cuanto a la legislación educativa, conceptos y características. La legislación educativa es el cuerpo completo de todas las leyes, ¿verdad? Por eso lo llama, es como una especie de compendio, lo que nosotros en derecho también lo llamamos como un código. Dentro de ellas están decretos, resoluciones, acuerdos ministeriales, circulares que también rigen dentro del sistema educativo en Paraguay. Es un andamiaje legal, ¿va? Es el andamiaje. Los que justamente trabajan en construcción saben que el andamio justamente es lo que sostiene, lo que justamente sirve de soporte para poder justamente ubicar todas las herramientas a ser utilizadas. Y es justamente eso, la legislación educativa en sí, nuestras herramientas que nos ayudaría justamente en ese sentido para una buena praxis educativa. Un concepto profundo que vamos a dar, lo que es la legislación educativa, más allá de una colección de leyes, dice, es un reflejo de lo que tiene la visión del Estado. Una cosa es la misión y otra cosa es la visión. La visión es lo que yo quiero justamente apuntar, vamos a ejercer nuestro horizonte, y habla justamente qué tipo de ciudadano es lo que queremos formar. Sabemos muy bien que uno de los eh, fines de la educación paraguaya es qué es lo que queremos formar como ciudadanos que justamente sean íntegros en ese aspecto, no solamente desde el punto de vista pedagógico, sino que también socioafectivo. ¿Qué papel juega la educación en el desarrollo del país? ¿Cómo se garantizan los derechos educativos de todos? En cuanto a las características claves y su relevancia para el docente, hablamos justamente de una obligatoriedad. Toda norma educativa, dice, es de cumplimiento estricto. Se debe de cumplir estrictamente. Esto significa, dice, que como docentes, sus acciones deben estar en consonancia con lo establecido desde la planificación. No puedo yo realizar una actividad sin que justamente se me establezca dentro del currículum, ni mucho menos puedo dejar de hacerlo, porque eso justamente su carácter de obligatoriedad. Y también cómo se debe dar esa interactuación con los padres de familia, que también son sujetos de la educación en sí. En cuanto a la jerarquía,
las normas no tienen el mismo peso. La Constitución Nacional siempre va a ser la ley suprema. Una ley como la Educación General de Educación está por debajo de la Constitución. También habla de los decretos que van a ir en forma decreciente, las resoluciones ministeriales, pero todos ellos prácticamente deben complementarse. Es vital para resolver conflictos normativos y entender qué es la disposición que prevalece más. No podemos tampoco decir que una reglamentación del MED es superior a lo que dice la Constitución. Siempre lo que dice la Constitución va a ser la principal, la primordial. Dinámica y evolutiva. La legislación nacional no es estática, se modifica, se deroga. Una ley deroga a otra ley. Una ley no puede ser cambiada si no es por medio de otra ley. Se crea una normativa en respuesta a cambios sociales, avances tecnológicos que se van dando, de nuevas investigaciones pedagógicas que también se van incursionando y mandatos internacionales. Por ejemplo, cómo se incluyó los derechos humanos dentro de todo el sistema educativo. Para el docente nos dice, esto no implica la necesidad de una formación continua y actualización constante en materia legal. Garantistas de derecho. Gran parte de la legislación educativa paraguaya está diseñada para proteger el derecho a la educación de cada individuo, asegurar la calidad de la enseñanza, como promovemos la equidad en el acceso y permanencia. Confiere al docente una responsabilidad fundamental como garante de estos derechos en el aula. Política educativa, conceptos y principios. Si la legislación es el cómo legal, la política educativa es el qué. Entonces, leyes cómo, política qué, cómo voy a accionar, el por qué. Sería justamente la llevada o la bajada justamente de una legislación en sí. Son las grandes directrices y aspiraciones que orientan la acción del Estado en materia educativa. Concepto estratégico es el conjunto de decisiones estratégicas, acciones que un gobierno implementa para alcanzar sus objetivos en educación. Responden a preguntas que, ¿qué prioridades tenemos? ¿Qué problemas queremos resolver? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir a través de la educación? Estratégicamente establece los conceptos que, o sea, que en este caso las preguntas que como docente yo me debo de hacer. Principios fundamentales e implicaciones docentes. Educación como derecho universal para todo por igual, gratuito y obligatorio. Este principio consagra nuestra Constitución significa que todo niño, adolescente o joven en Paraguay tiene derecho justamente a acceder a una educación. No se puede justamente establecer una discriminación o una exclusión de estos niños y jóvenes. Para el docente, esto implica una responsabilidad en la retención escolar, una búsqueda activa de los estudiantes que desertan, hacer justamente ese seguimiento y promocionar un ambiente escolar acogedor para todos, sin discriminación, que yo como docente mismo no esté propiciando una exclusión, una discriminación o sobre todo también un proceso de bullying en sí también. Calidad y equidad. La política educativa busca que la educación no solo sea accesible, sino que sea buena para todos, independientemente de su origen socioeconómico, una ubicación geográfica o cualquier condición, porque tenemos casos de niños prácticamente que están en situación prácticamente por decirlo así, aislado, ya sea por factor distancia, desde lo que es su hogar y por sobre todo también el, la- el establecimiento educativo. Esto reta al docente a buscar la excelencia pedagógica, implementar estrategias que atiendan la diversidad de aprendizaje en el aula. En cuanto a la inclusión, uno de los principios más relevantes hoy, la política busca que nadie quede fuera del sistema educativo por razones de discapacidad, tanto física, cognitiva, etcétera, por cuestiones de etnia, lengua, género o condición social. No debemos fomentar justamente la discriminación en todo este aspecto. El docente debe ser un agente activo de la inclusión. Habla también adaptando metodologías, materiales y evaluaciones que garanticen qué cosa nos dice la participación plena de todos. Habla también en ese sentido
eh, de que debemos justamente desde el aspecto, vamos a decirle, de lo que sería la educación inclusiva, hacer esas adaptaciones dentro de lo que es nuestro recinto escolar. Pertinencia cultural y lingüística, valora la identidad bilingüe y multicultural del país. Las políticas educativas promueven el respeto, la valoración del guaraní castellano, ya es como la ñanemitan guarabenas ahí castellano ñómene, abe guaranime, porque está hoy ñanera pisacuera o vagina mismo de cuera o vagina hoy cuava guaraní, hoy cuava por ahí te vea guaraní castellano. Amba esa pañandea ahí umia abe ya promocionaba aramba ese país umia y catuña de ya se como abe yo pe aspecto o haya. Después también las culturas indígenas, porque también yo sé que muchos de nosotros vamos a tener la experiencia cuando estemos en el aula de estar teniendo alumnos con esa diversidad. Y algo muy importante también que justamente se da el éxodo rural, de niños que van de la campaña, como vulgarmente se dice, a la zona capital. También los extranjeros que vienen de otros países. Especialmente tenemos casos de muchos venezolanos también que ya están dentro de nuestro sistema educativo nacional. También tenemos la tarea de integrar estos elementos en el currículo, haciendo que la educación sea más significativa y relevante para la vida de los estudiantes. Participación de una comunidad educativa. Las políticas fomentan la colaboración entre la escuela, la comunidad, la familia, etc. También el docente siempre debe ser un facilitador, debe ser la conexión. Es como si fuera el conductor promoviendo qué cosa, la participación de los padres en una vida escolar, articulando proyectos con organizaciones locales. Vamos desde el aspecto justamente de la educación en la Constitución Nacional del Paraguay, un mandato supremo. Nuestra Constitución sigue siendo vigente, la de 1992. No solamente es un documento legal, es una expresión máxima en donde se complementa, ¿qué cosa? Valores y principios que fundamentan nuestra nación. Los artículos relacionados con la educación son la piedra angular de todo el sistema educativo. Va la piedra angular, la piedra justamente que sirve de base para todo nuestro sistema educativo. Primeramente vamos a estar mencionando el artículo 73 del derecho a la educación y sus fines. Es el corazón prácticamente del sistema educativo que está dentro de la Constitución. No solamente establece el derecho inalienable, va a ser la inalienable en el capítulo de IPA, tipo yo nazco y eso ya me pertenece a mí, sino que también define fines supremos, un desarrollo integral de la persona, cognitivo, afectivo, físico, etc. Debemos de formar valores a nuestros alumnos, construir su propia identidad nacional. Debemos promover una cultura y la ciencia. A medida que justamente va pasando un grado, pueda adquirir mayores cúmulos de conocimientos y saberes en sí. Prepararnos para una vida en sociedad. Eso es lo que queremos que nuestros alumnos, porque no todo el tiempo va a ser alumno de grado, sino que también va a ser de cursos y por sobre todo también de niveles superiores y también como nosotros que ya nos estamos formando para una vida justamente también profesional. Son justamente el docente formador de ciudadanos y seres plenos en ese sentido. Artículo 74 de la misma ley habla del derecho a aprender y de la libertad de enseñar. Garantizar tanto el derecho del estudiante a que puedan aprender libremente, una libertad pedagógica también del docente, al realizar adaptaciones justamente, pero obviamente teniendo en cuenta con los límites que me impone la Constitución y las leyes. Puedo hacerlo, pero hasta donde me permita justamente también en sí estas leyes, estas legislaciones educativas. Esto empodera al docente. Puede ser desde el punto de vista que pueda innovar estrategias, metodologías, utilizar materiales que considera adecuados, porque lo que se quiere lograr es justamente un conocimiento acabado, un conocimiento efectivo de nuestros alumnos dentro de un marco curricular establecido y respetando justamente los fines de la educación. Artículo 75, erradicar el analfabetismo, subrayar el compromiso del Estado en la educación a lo largo de la vida.
como nosotros como no docentes nos recuerda la importancia de una educación permanente. Por eso yo siempre digo de que nosotros como docentes no solamente tenemos que limitarnos a lo que es nuestra formación básica, ¿cuál es justamente el profesor de educación escolar básica. Debemos justamente apuntar a una educación continua a través de tecnicaturas, a través de maestrías, a través de doctorados, porque eso es lo que justamente busca nuestro sistema educativo, de que justamente podamos justamente complementar, integrarnos y por sobre todo también superarnos. Pero volviendo justamente a este artículo en sí, erradicar el analfabetismo, que también para esa razón se había creado para gente que no pudieron tener acceso a un sistema educativo en su infancia o en su juventud, el famoso sistema de alfabetización para adultos, que puedan justamente subsidiar esa falta que no lo tuvo prácticamente durante su niñez y juventud. Artículo 76 de las obligaciones del Estado, reforzar la responsabilidad indelegable del Estado en la financiación y promoción de la educación pública. Es importante que los docentes conozcan este compromiso para comprender la base de la inversión pública en educación. El artículo 77 de la educación indígena, un artículo fundamental que reconoce qué cosa dice: la armonía cultural y lingüística de los pueblos indígenas. Si bien Paraguay es un país o el único país prácticamente que tiene como idioma oficial una lengua indígena prácticamente, los docentes que trabajen en comunidades o con estudiantes indígenas, este artículo es un mandato para respetar, valorar e integrar sus saberes y lenguas dentro del proceso educativo, promoviendo una educación realmente pertinente. Anteriormente eso solamente veíamos en la zona del Chaco. También estamos viendo de repente que ellos mismos también están realizando una especie de éxodo, salen de sus parcialidades indígenas y van y se radican en otras ciudades. Tenemos casos de Caguazú, Encarnación, Ciudad del Este, que también tienen ciertas comunidades indígenas también, pero que ya van integrándose, vamos diciendo en algún sentido dado, en escuelas o en centros educativos en la cual nosotros como docentes también tenemos que tener básicamente los conocimientos para un buen manejo de estos casos. Atención a la diversidad conforme a lo dispuesto a las disposiciones legales. Este punto es revolucionario en la práctica docente. La legislación paraguaya ha evolucionado hacia un modelo de educación inclusiva, dejando atrás el famoso concepto de integración a una visión que valora y celebra la diversidad en el aula. Tenemos justamente nuestra ley vigente, que es la ley 5136/2013 de la educación inclusiva. Esto es clave. Prácticamente este es el piso de lo que sería la educación inclusiva. Establece el marco para que el sistema educativo regular sea capaz de responder a las necesidades de todos los estudiantes, especialmente aquellos con discapacidad. Habla de un cambio de paradigma. No se trata de adaptar al estudiante al sistema, sino que el sistema es el que se tiene que adaptar al estudiante. Esto implica para el docente identificación temprana. Yo como docente tengo que estar atento a esa necesidad diversa que puede tener mi alumno. Está el famoso diseño universal de aprendizaje, DUA, que aplica principios que permite que el currículum y la enseñanza sean accesibles para la mayor cantidad de estudiantes desde el diseño inicial. Desde prácticamente el nivel inicial en sí ya tengo que estar estableciendo y cómo también los voy a estar dando o evolucionando a lo largo de su promoción gradual. Adaptaciones curriculares no significativas. Realizar ajustes en metodologías, materiales, tiempo y forma de evaluación para responder a las necesidades individuales sin modificar los objetivos esenciales. Pero eso es muy importante, el trabajo colaborativo que no solamente yo tengo que tener con mi dirección, ni tampoco vamos a decirle con mi supervisión, sino con el MED en sí. Por eso generalmente los dictámenes parten justamente desde la supervisión pedagógica en sí. Un trabajo colaborativo que prácticamente coordinar con otros profesionales. No estamos hablando de un psicólogo común, sino que estamos hablando de un psicopedagogo, un fonoaudiólogo, porque a lo mejor el límite de ese niño es porque no escucha bien, por esa razón
no puede de repente, vamos a decirle, estar siguiendo un curso normal, vamos a decirle, de su aprendizaje. También los terapistas, y ahí entra un poquito hablando no solamente los psicólogos, los fonoaudiólogos, también el caso de niños que necesitan, por ejemplo, otro tipo eh, de adaptaciones, por ejemplo, para los no videntes, cómo se puede dar esas situaciones. Con las familias para diseñar y ejecutar planes educativos individualizados. Cómo yo voy a encarar mi proyecto educativo institucional, cómo yo voy a aplicar justamente también mi diseño universal de inclusivo o también el DUAC del aprendizaje en sí. Hay que tener en cuenta que anteriormente eh, se tenía una reunión prácticamente con los padres y se le sugería o planteaba de que sus hijos necesitarían una adaptación curricular. Ahora ya no hay necesidad de eso porque la educación es por sobre todo derecho del niño, no importa su grado de dificultades, etcétera. Tenemos que, o el sistema educativo se tiene que adaptar a ese niño, no que el niño se adapte a ese sistema. Hay que eliminar las barreras, identificando y eliminando no solamente las barreras físicas, sino también actitudinales. Y eso es muy importante. Si bien yo a lo mejor en mi institución educativa voy a estar estableciendo rampas de acceso a niños con dificultad motriz física, ¿verdad? También yo tengo que trabajar con mis otros niños para que justamente él no se sienta marginado, discriminado, sino que también integrado dentro del sistema educativo en sí. Promoción de un clima de respeto, fomentar la empatía, ponernos en el lugar del niño o niña, valorar las diferencias de cada uno de ellos, creando un ambiente donde cada uno se sienta seguro y valorado. Porque muchas veces también como docente hay que tener en cuenta, si el niño quiere estar mucho más tiempo en la escuela que en su propia casa, es porque en la casa hay un problema y que muchas veces también las escuelas constituye un escape o una zona de contención para ellos durante ese proceso. Derechos humanos y legislación educativa, sembrando los valores fundamentales. La educación en derechos humanos no es una materia más en el currículo, sino que es un eje transversal y fundamental que debe impregnar. A veces aparece como un currículo oculto, pero en este caso es visible en sí. Cada decisión en la escuela, la legislación paraguaya, en sintonía justamente con los tratados, subraya la obligación de formar a los estudiantes como ciudadanos conscientes en sus derechos y responsabilidades. Los principios que deben regir la enseñanza-aprendizaje de los derechos humanos. Para que la enseñanza justamente de los derechos humanos sea efectiva, debe ir más allá de la teoría, no solamente en papeles, sino que cómo yo lo voy a llevar a la práctica. El primer principio que ahora vamos a manejar es el principio de integralidad, más allá de la materia. No se limita como una asignatura como formación ética, sino que debe ser incorporado los derechos humanos en todas las áreas de conocimiento. No es enseñar solamente derechos humanos en sociales, sino que yo lo tengo que involucrar en literatura, en historia, en ciencia, en tecnología, incluso para resolver problemas de materias relacionadas prácticamente a derechos humanos en sí y con la equidad. Un clima escolar. Esto significa que los derechos humanos se vivan en el ambiente escolar, promoviendo el respeto mutuo entre todos los estudiantes y no solamente estudiantes, también docentes. También cómo yo voy a resolver pacíficamente esos conflictos. Garantizar la no discriminación en el trato y las oportunidades que todos puedan acceder también. Construir una cultura de paz. Su aula debe ser un espacio donde los derechos se sientan y se practiquen diariamente. Principio de participación, aprendiendo. La mejor manera de enseñar derechos humanos es permitir que los estudiantes lo ejerzan. Esto se traduce en qué cosa? Una voz estudiantil, crear espacio para que los estudiantes expresen sus opiniones, también participe en la toma de decisiones. Por ejemplo, yo como docente, ¿cómo voy a estar practicando reglas de convivencia? Por eso siempre existe, vamos a decir, en un rinconcito del aula, las famosas normas de convivencia que yo puedo estar estableciendo entre ellos, ¿verdad? También los proyectos escolares que van a estar encarando todo esto.
Democracia en el aula, fomentar el debate respetuoso, una escucha activa, respetando también las opiniones de los demás y una construcción de consenso o acuerdos. Proyectos de servicio comunitario, involucrar a los estudiantes en acciones mejorando su entorno o ayuden a otros, conectando la teoría de los derechos humanos a una acción ciudadana. Ir a ayudar a una persona necesitada de mi ciudad, de mi barrio, o también lo que se llama el compromiso, responsabilidad social, cuidando los espacios verdes de mi comunidad. Mecanismos de mediación, enseñar a resolver conflictos de manera justa y pacífica, no fomentando justamente la cultura del odio y por sobre todo también la cultura eh, de, de conflictos, vamos a decirle, a base de golpes. Principio de conciencia crítica, más allá de la memorización. No es que ellos tienen que saber así como bendito y alabado todo lo que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero que ellos deban analizar críticamente que ante una realidad, qué tipo de principio es la que se tiene que aplicar. También teniendo en cuenta la realidad económica y política que rodea la luz de los derechos. Cuestionar y reflexionar implica enseñarles a identificar situaciones de injusticia que se pueda dar en el recinto escolar, una desigualdad, discriminación o violencia de derechos. Por ejemplo, abordar noticias de qué sucedió, por ejemplo, en algún sentido en una escuelita de una ciudad, de un barrio, etc. Podemos analizar los discursos públicos o incluso situaciones escolares y que ellos puedan discernir, que puedan identificar si hubo un respeto o una vulneración de esos derechos. Formación de opinión pública, promover el pensamiento independiente, la capacidad prácticamente de argumentar con fundamentos y de no aceptar pacíficamente la información, sino de cómo yo lo proceso y lo evalúo. Principio de conciencia positiva, construir y proponer, complementar la conciencia crítica, no solamente identificar el problema, sino que ese mal en sí yo lo pueda visualizar y construir algunas alternativas para que justamente pueda ser partícipe de un mundo más justo y respetuoso. Valorar la diversidad, promover la apreciación de las distintas culturas, lenguas, identidades y capacidades como la riqueza y no como un problema. También empoderar y accionar, inspirar a los estudiantes a ser agentes de cambio, fomentar la solidaridad, la empatía, desde sus grados, desde las instituciones, desde su nivel, la capacidad de resiliencia y la iniciativa para promover los derechos humanos en sus entornos más inmediatos, desde el hogar prácticamente. Y más allá que nos dice que anima a la acción constructiva y esperanzadora en sí de cambios. Una reflexión final para el futuro docente, su rol como agente de marco educativo. Como podemos ver, dice que el marco educativo en la educación en Paraguay no solamente es un conjunto árido de leyes, o sea que existe la ley ahí, Hacemos morir y en la mañana se acuerda, sino que es un reflejo de cómo la visión del país, qué es lo que espera justamente el país, que tengamos y que nos comprometamos dentro de una educación de calidad, dentro de una educación inclusiva y equitativa para todos. Su rol como docente será vital para que estos principios y leyes cobren vida en aula, en cada patio de escuela, en cada comunidad. Serán los intérpretes y aplicadores de una normativa y también los defensores de los estudiantes. Con este conocimiento, están mejor preparados para enfrentar los desafíos, aprovechar las oportunidades y, lo más importante, construir un futuro educativo más comprometedor para el Paraguay. ¿Qué actividades prácticas enriquecedoras yo puedo establecer? Mi aula, mi constitución. Podemos pedir, por ejemplo, a los alumnos que elijan 3 artículos de la Constitución Nacional relacionados con la educación. Ya está, estuvimos estableciendo cuál es el 73, 74 y propongan cómo lo integrarían de forma práctica en las normas de convivencia de su futura aula, proyecto educativo. Analizar una resolución ministerial, presentar una resolución ministerial reciente que habrá sacado el Ministerio de Educación y Ciencia, buscar algo relacionado con alguna actividad escolar, evaluación de protocolos de convivencia. Y le pedimos que identifique qué ley o decreto reglamenta, qué implicaciones tiene como futura labor como docente, cómo afecta a los estudiantes. Dilemas éticos y legales, proponer escenarios prácticamente hipotéticos en una escuela paraguaya,
un ejemplo de cómo un estudiante que niega a usar el uniforme por motivos religiosos. Hay casos, les cuento. Yo tengo un caso de una alumna que se niega a usar el uniforme de gala porque su religión no lo permite. Un caso de bullying, de cómo se da también un estudiante con discapacidad que no está recibiendo un apoyo adecuado. Un padre que exige un trato preferencial a su hijo porque es hijo de fulano, mengano, etc. También podemos pedir a los estudiantes que, basándose en el marco normativo y los derechos o principios de derechos humanos, determinen la mejor forma de actuar y justificar sus decisiones. Y el docente como defensor de derechos, investigar un caso real o hipotético. Cuando digo real, que puede suceder o suscitarse dentro del Paraguay, o hipotético que nosotros lo creamos, ¿verdad? De vulneración de derechos en el ámbito educativo del Paraguay. También elaborar un plan de acción, cómo un docente podría intervenir utilizando el marco real como respaldo. Simulación de adaptación curricular basándose en la Ley de Educación Inclusiva, perfil del docente, del estudiante, una necesidad educativa esencial. Podemos pedirle a los alumnos que diseñen un pequeño plan de adaptación curricular no significativa para una materia y un tema específico, justificando la lección en los principios de inclusión que ya hemos manejado. Bueno, y acá viene lo principal, que es la actividad de cierre. Y ahí justamente tenemos 4 actividades bien marcadas. Primeramente, en la actividad número 1 vamos a desentrañar al MED y su legislación. Una instrucción a partir de la lectura sobre la estructura orgánica que ya dimos y la legislación educativa, vamos a responder a lo siguiente. Vamos a realizar un mapeo del MED o un mapa conceptual, elaborando un esquema que represente la jerarquía del Ministerio de Educación y vamos a identificar cada uno de sus viceministerios. Ya explicaste, ya de palabras, yo no necesito el concepto, la explicación de cuál es la atribución o la decisión que cada uno de ellos van a estar tomando. De la ley de la acción, vamos a investigar un ejemplo, una ley educativa. Por ejemplo, puedo tomar la Ley General de Educación, también puedo buscar decretos reglamentarios, resoluciones ministeriales que lo van a complementar. Vamos a explicar cómo ese decreto o resolución detalla o pone en práctica la ley que establece de forma general. Se puede utilizar ejemplos de normativas sobre la evaluación, como el sistema evaluativo, o cómo se establece el calendario escolar o carrera docente. Ustedes van a establecer cuál de ellos va a utilizar, no es que todos, uno de ellos nomás lo van a utilizar. Analizar una resolución, buscar una resolución ministerial reciente, identificar su número y fecha. Ahora acá, Ponce, por ejemplo, 4/2025, significa que salió como número 4 en fecha 2025. Vamos a analizar su contenido, pero lo vamos a establecer. ¿Qué tema aborda esta resolución? ¿Qué implicaciones prácticas tiene para la vida de un docente y estudiante esa resolución? ¿Qué principios de la legislación educativa, ya sea de jerarquía, de obligatoriedad o dinamismo, se refleja en ese documento? La segunda actividad, mi aula, mi constitución. Instrucción, leer detenidamente los artículos de la Constitución, que hemos justamente ya planteado que es el 73 hasta el 77 y analizar, apartado 1, normas de convivencia en base constitucional. Vamos a elegir 3 artículos de lo que ya mencioné, que son 6 en total. ¿Cómo se traducirían normas de convivencia en el aula? Acátense las normas de convivencia a partir de ese artículo. Por ejemplo, 74 habla de la libertad de enseñar y aprender. ¿Qué regla crearían para promover la libertad de expresión y el respeto a las opiniones diversas? Análisis de caso. Discutir el siguiente dilema. El dilema. Un padre de familia supone que su hijo participe en una actividad escolar que celebra la cultura indígena, argumentando que no forma parte de esa identidad cultural. Será una indígena. Entonces, el director de la escuela, ¿qué debe hacer? ¿Va a excluirle para el niño de eso o cómo va a hacer para que evite esos conflictos? Preguntas de debate. ¿Qué artículo de la Constitución está en juego? Esta situación justamente del padre. ¿Cómo debería haber actuado el docente basándose en esta normativa? ¿Qué responsabilidad tiene la educación, la escuela, perdón, de promover la pertinencia cultural y lingüística? ¿Qué resolvería este conflicto de manera pacífica y legal respetando los derechos? Como actividad 3, como agente de inclusión, a partir de la lectura de la Ley 5136/2013 de la educación inclusiva y los principios de derechos humanos, desarrollan los siguientes. Tenemos el análisis del caso de inclusión, caso hipotético, UPA, se ha creado en el aula del 4º grado.
tienen un estudiante con una discapacidad motora leve con silla de ruedas, o sea que no guatay en pocas palabras. La escuela tiene rampas, pero el baño adaptado al final del pasillo. El estudiante se frustra porque tarda en llegar y se pierde tiempo de clase. Además, algunos compañeros le excluyen los juegos, ni en el recreo no quieren jugar de ellos porque no puede correr. Preguntas de reflexión. ¿Qué barrera física, actitudinal o comunicacionales tiene? ¿Están presentes en el caso? ¿Qué principios del diseño universal del aprendizaje DUA podrían aplicarse para los estudiantes del aula que sean accesibles para este estudiante? ¿Qué rol debe asumir el docente y sus compañeros según los principios del derechos humanos para fomentar un clima de respeto e inclusión? Proponga una adaptación curricular no significativa para una clase de matemáticas o guaraní, pensando en la necesidad de este estudiante. Proyecto, aprender haciendo. Formulen un plan de acción para las siguientes opciones. Aplicando el principio de los derechos humanos. Tenemos dos opciones, la opción A y la opción B. En opción A pueden ustedes ver un proyecto para resolver conflictos de manera pacífica en el aula o una opción B, un plan para que los estudiantes participen de forma activa en la toma de decisiones sobre las reglas de base. Y como actividad número 4, pereta y me apejen dos veces hay cuelete con profesor y cuando va para los yapota 2 semanas na peyumo ahí la otra semana se van en su actividad de escolar, ¿verdad? En sus escuelas de aplicación. Por eso tienen 15 días prácticamente para poder entregar esto. En grupos elaboren un borrador, pueden realizarlo en 3, 4, pero identificada un plan de clase para cualquier nivel o área, pero con una diferencia clave. Deben justificar cada decisión pedagógica, metodológica y de evaluación, basándose en qué cosa. En el menos un artículo de la Constitución, una ley o un decreto. No hay que todito de Peñeta. Pueden hablar de la Constitución, la ley, el decreto o principio. Estructura del plan de clase, una sugerencia, tema. La fotosíntesis, la independencia del cuerpo popular. Cuento popular, perdón. Ya sea ciencias, sociales o castellano literatura. Objetivo de clase, los recursos que van a utilizar, las actividades, cómo lo van a evaluar y la justificación normativa. Cómo se relaciona el plan con los fines de la educación del artículo 77. Cómo promueven el derecho a la educación de todos los estudiantes, tal como lo establece la legislación inclusiva. De qué manera esta clase fomenta la conciencia crítica y positiva en los estudiantes. Bueno, eso entonces es lo concerniente. Si hay ya pomaina 2 clases correspondientes al día de hoy que no vinieron y para el día lunes que no van a estar viniendo. Entonces, estos dos sirven. Lo que yo les pido encarecidamente es que si hay algunas dudas que tengan, vuelvan otra vez a reproducir este video. Lo voy a alzar en el canal de YouTube, les voy a enviar el enlace. No significa que eso va a estar ocupando prácticamente un espacio de memoria en sus teléfonos. Dos situaciones que vamos a hacerlo. Lo van a copiar en su cuaderno todas las actividades, todo lo que es el contenido, porque vamos a tener eso. Lo voy a estar eso también calificando desde un punto de vista manual, que es los cuadernos. Y la otra cuestión también es que lo van a estar realizando a la par ya con su Classroom, que ya también está de alguna forma, vamos a decirle, eh, habilitado para todas las otras actividades que vamos a estar teniendo en estos casos, ¿verdad? Porque yo no voy a detenerles cuento luego que por más de que llueva o no llueva, caiga relámpago o llueve empanada, yo no voy a suspender mi clase. Porque no lo hago por un punto de vista, vamos a decirle, de que yo sea exigente, sino que el sistema educativo en el cual ustedes van a estar de alguna forma, vamos a decirle, como sujetos ya de docentes, ¿verdad? Se les va a exigir. Entonces hay ciertas leyes o ciertas normativas que ustedes deben manejar. Y por esa razón, yo lo voy a exigir en la medida que también ustedes me tienen que exigir a mí y también el sistema educativo le va a estar exigiendo a ustedes. Bueno, nos vemos entonces de hoy prácticamente en 15 días para que puedan justamente presentarme en forma presencial y también lo puedan alzar en forma virtual en nuestro Classroom, que lo voy a estar poniendo también ahí, van a visualizar cuándo es la última fecha o fecha límite que ustedes pueden justamente alzar.
Nos vemos y sigan disfrutando algunos que están todavía en su cama nomás y algunas que son guapitas que están acá acompañando. Nos vemos, éxitos.